Muy buenas noches, espero que ya hayan cenado y si no, pues ya cenen porque ya es tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca del deporte en México, aprovechando el milagrito del fin de semana que haya ganado el Atlas. Vamos a tener a nuestros invitados que son expertos o aficionados o practicantes de este tema del que poco se habla en México, probablemente desde un punto de vista económico. Pero vámonos entonces con el plato de introducción y regresamos con nuestros invitados. Deporte en México. De acuerdo con el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico levantado en noviembre de 2020 por el INEGI, 4 de cada 10 adultos declararon ser activos físicamente, el valor más bajo desde que se comenzó a levantar la encuesta en 2013. Es posible que el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, lo que incluyó el cierre de parques e instalaciones deportivas, haya afectado de manera negativa la actividad física de la población. De los 6 de cada 10 adultos que se declararon como inactivos físicamente, 7 de cada 10 mencionó que alguna vez realizó alguna práctica físico-deportiva, mientras que el resto nunca las ha llevado a cabo. 4 de cada 10 hombres declaró realizar algún deporte o actividad física en su tiempo libre, mientras que para el caso de las mujeres, la cifra es de 3 de cada 10. Asimismo, el promedio de la duración de la actividad física a la semana para los hombres es de 6 horas, mientras que para las mujeres es de 1 hora menos. En general, la gente con mayores niveles de escolaridad tiende a realizar más actividades físicas y deportivas. 6 de cada 10 personas que realizan algún deporte o actividad física lo hacen en instalaciones públicas, una menor proporción que en 2019. 7 de cada 10 personas que realizan algún deporte o actividad física mencionaron que lo hacen por salud. La principal razón para abandonar las prácticas deportivas o de actividades físicas son la falta de tiempo, problemas de salud y cansancio por el trabajo. De acuerdo con el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva 2015 de la CONADE, en México existen 47.216 instalaciones públicas y privadas. La mayoría de los inmuebles se encuentran en estado de deterioro permanente y subutilización. En muchos casos, su ubicación y construcción se realizó sin evaluaciones o estudios previos. En 1947 se creó la Escuela Nacional de Educación Física y en 1988 se creó la Comisión Nacional del Deporte como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública para regir las políticas públicas del deporte y la actividad física en México. Anteriormente, existía una Subsecretaría del Deporte dentro de la SEP. Y bueno, pues hoy tenemos casa llena de invitados. Nos acompaña a la sana distancia Javier Hidalgo, quien es director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier? ¿Nos escuchas? Muy bien, los escucho aquí regresando a la Ciudad de México del evento del CINADE, de la CONADE, justo a sus 33 años. Perfecto, pues ahorita nos platicas más o menos cómo te fue. Y pues aquí, en la no tan sana distancia, en el estudio nos acompaña Carlos Cruz, quien es encargado de deportivas de la FES Aragón de la UNAM. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí contentos de compartir con ustedes aquí pues el tema, ¿no? que vamos a platicar el día de hoy. Perfecto, muchas gracias por venir. Nos acompaña también Marco Romero, quien es especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Víctor, Diego, ¿cómo están? Un saludo a quienes están viendo. Pero Diego es él. Sí, por eso. Y nos acompaña aquí también Diego Mejía, quien pues es aficionado y practicante de varios deportes, ¿no? Le haces al judo, al FIFA y a todo, ¿no? Más al FIFA que otras cosas, al sillón de alto rendimiento. También. Y pues Carlos, Javier, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? Bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un deporte? Porque hay gente que dice que la tauromaquia es un deporte, ¿no? Que el ajedrez, el curling, ¿no? Hay que hasta en los Simpsons le hacen burla. El ajedrez, no sabemos si es deporte o el automovilismo. ¿Qué es un deporte en sí? ¿Quién quiere entrarle? Hay diferentes aseveraciones. Nosotros lo que planteamos pues que el deporte es la actividad física en competencia con reglas y que no es solo actividad física. Por eso también nos gusta distinguir claramente entre cultura física y deporte, las dos cosas, claro. Porque la cultura física es la actividad física que se desarrolla no forzosamente de manera deportiva, sino al caminar, al correr, al bailar, y el deporte ya implica la disciplina, implica las reglas y de cada una de sus disciplinas. Ok, o sea, entonces el yoga básicamente no sería considerado como un deporte en ese sentido, ¿no? Sino más bien una actividad física.
el gimnasio tampoco, y pues claramente entonces la tauromaquia no lo es. Pero entonces en ese sentido el automovilismo sí, ¿no? Mi opinión es que no. El póker y el dominó. Pero bueno, pues ese ya es un tema muy específico. Que lo importante aquí es como qué tenemos que hacer para mantenernos sanos y saludables, y es la actividad física, que puede tener su expresión en el deporte o puede tener en una simple y sencilla actividad física, pero que eso te garantiza salud y bienestar. Ok, pues justamente esa iba a ser la otra pregunta, pues ¿cuáles son los beneficios en general, o sea, de practicar alguna actividad física o un deporte en este caso? Bueno, primero... Te veo con ganas de contestar, Marco. Sí, difiero de lo que dice Javier. O sea, para mí el automovilismo sin duda es un deporte y justo entra dentro de la misma definición que él nos dio. Pues es una actividad física que se rige bajo un organismo, tiene unas reglas, ¿no? Y hay competencias. Y hay competencias, ¿no? Acabamos de ver el final de la Fórmula 1 el domingo. Y al igual que el automovilismo, pues para mí el ajedrez también es un deporte, y ahora pues los nuevos deportes que son los eSports, yo también los considero, ¿no? Por ejemplo, los juegos asiáticos ya participan como cualquier otra disciplina, entonces creo que los juegos asiáticos, ¿cuáles juegos asiáticos? Pues, por ejemplo, ves que están los panamericanos y así, pues en Asia hay una, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero entre las competencias están los eSports, ¿no? Entonces, si es una actividad física, no necesariamente tiene que ser extenuante, pero además, pues una partida de ajedrez, pues no es una actividad a lo mejor aeróbica muy demandante, pero en términos de habilidades y concentración, pues sin duda lo es, ¿no? Entonces, por eso para mí, esos que... La tauromaquia, desde luego que no, pero los otros que mencionamos sí son deportes. Porque pues ahí no estás compitiendo, bueno, salvo que estás compitiendo contra el toro, ¿no? Porque... Sí, bueno, eso creo que además, ¿Pero a quién le vas, al toro o al toro? Al toro. Ok. Tú como practicante, ¿qué beneficio está traído? O sea, yo creo que, y un poco va junto con pegado, ¿no? O sea, yo sí creo que el automovilismo es un deporte, pues, ¿no? O sea, lo pondría quizá en duda en otras actividades, quizá como el mismo ajedrez, ¿no? O sea, y ojo, me gusta mucho el ajedrez. De hecho, hay una quema calórica, ¿no? Claro. En los jugadores, y, o sea, nada más hay que leer, ¿no? Sí. Bobby Fischer, pues, o sea, las crónicas sobre las grandes partidas de Bobby Fischer y Karpov, ¿no? Entonces, pero creo que lo importante de distinguir el tema del deporte o de la actividad física es algo que le hemos nombrado deporte porque está reglamentado, porque se compite, está federado, ¿no? O sea, hay una estructura más allá de la actividad personal que nos ayuda a socializar, ¿no? O sea, a socializar de una manera de competencia dentro de lo que esperamos que sea leal. Claro, ¿no? en el yoga también hay competencia, ¿no? Pues gente ahí de mí, yo me puedo subir el pie más acá y, o sea, digo, supuestamente no lo hay, pero... y seguramente lo hay, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido, ¿no? y se puede hacer, claro. y hay, o sea, en el yoga hay posturas, y esas posturas llevan cierta disciplina y se logran después de mucho entrenamiento, y hay una lógica del cuerpo para poder lograrlo, ¿no? O sea, no es de enchilame otro y ahí está perro mirando al sol, ¿no? Entonces, pero, o sea, más allá de que si sea o no, que creo que es bueno hacerlo, pero lo importante es que haya más actividades más organizadas que nos ayuden a lo que es importante en las actividades físicas, que es a socializar, ¿no? O sea, a estar en una relación con el otro un tanto más profunda, porque si nos ponemos sobre lo que el deporte es como gran hijo del siglo XIX, ¿no? Y las cosas son muy estructuradas, pues nos hubiéramos perdido de ver deportes tan maravillosos, o que nos hemos hecho fans muchos, como el surf, ¿no? O sea, que de pronto lo ves, o el skateboarding, que son cosas loquísimas, o nos hubiéramos perdido de ver en Juegos Olímpicos al maravilloso Shaun White, ¿no? En el snowboarding, ya como un deporte olímpico. O el curling, o el curling, que es un deporte, una actividad tradicional, ¿no? Que pues está organizada, está federada y está presente en más de 100 países, ¿no? Por eso esto es parte del calendario olímpico. Pero, o sea, como que lo importante es que cada vez más actividades se puedan federar, se puedan organizar, porque al final te permite tener
mejor relación, más salud, no solo personal, sino salud social. Yo creo que esto será cuando dices, el gran beneficio de la actividad física es estar bien con uno mismo y el gran beneficio del deporte es estar bien con los demás. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los más practicados en México? Pues bueno. Tanto deportes como actividades físicas. Creo que, por obvias razones el soccer es el que se lleva pues, el primer lugar, pero también creo que el básquetbol, el americano, también ahí han tenido un ascenso. Últimamente también, por ejemplo, el flag es un deporte que ha venido también a subir mucho, ¿no? Igual que el fútbol, el fut 7, por ejemplo, ¿no? Claro. Estas derivaciones del fútbol que antes se daban. Es más fácil jugar ahora en un espacio más pequeño que el gran campo de no sé cuántos metros, ¿no? Que pues no existía aguantamos antes. correr. Y además de que ya no se aguanta correr, ¿no? Yo creo que están apareciendo nuevos deportes, como bien decían, o más bien ya existían desde antes, pero hoy están ya siendo cada vez más organizados. Y pues es esta evolución que está habiendo también en las nuevas generaciones que ahora traen también otras formas, ¿no? de hacer el deporte. El breakdance, por ejemplo, que ahora va a ser también un deporte olímpico. ¿Sí? Y que ahí el problema es que desbancan algunos que incluso ya son como tradicionales, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, que yo soy de karate, el karate está luchando nuevamente por volver a ser incorporado en los Juegos Olímpicos, al igual que el béisbol, ¿sí? Que son deportes que entran, salen, vamos a decirlo así. ¿Y por qué razón entran y salen? Bueno, hay que ver que una de las elementos que debe de tener un deporte para poder ser olímpico es que debe de ser pues prácticamente universal, ¿no? Aunque hay que ver a veces hay ciertas comillas. Sí, porque el curling pues nomás es de Suecia, Suecia, hay ¿no? algunos que en realidad ni siquiera de Canadá. son, ¿no? Yo creo que ahí, seamos honestos, también tienen que ver cuestiones de mercadotecnia, de impacto económico también, ¿sí? Y que bueno, si generan un impacto visual de gran escala, pues yo creo que ese deporte va a estar ahí, ¿no? Tampoco el karate y el béisbol no generan... Sí lo son, ¿no? Sí lo son, pero bueno, también hay que ver cuál es el país sede, en este caso, de los Juegos Olímpicos. O sea, también influyen en cuestiones políticas ahí. Sí, claro. Hablando ahorita de Tokio 2021, por ejemplo, 2020, que fue 2021, pues el karate es un deporte tradicional de ahí, ni siquiera de Japón, sino de las islas Okinawa, que en algún momento ni siquiera Me acuerdo de pertenecían a Karate Japón, Kid, ¿no? Del señor Miyagi diciendo dónde viene el karate. Ni siquiera pertenecían a Japón. En algún momento Japón invade esa isla y la hace propiedad de su territorio, y es cuando el karate se expande y llega a Japón. Y el béisbol, que desde finales del siglo XIX prácticamente llega por parte de los americanos hacia lo que es Japón, y que se empieza a crear todo un escenario. Entonces, cuando le toca los Juegos Olímpicos a Japón, pues lógicamente estos deportes del karate y el béisbol pues tienen una gran aceptación, ¿no? Y ahí están. Pero ahorita para París 2024, por ejemplo, hasta el momento no están en la lucha, ¿no? Porque es otra clásica, ¿no? O sea, que a los franceses les encanta la petanca, ¿no? No les gusta el béisbol tanto. Le prefieren jugar petanca, que pues algo medio se parece, ¿no? Una gran actividad la petanca. Las canicas para viejitos. Pero por esto que decían de la cuestión política, ¿no? Por ejemplo, justo esta semana Estados Unidos anunció que para los Juegos de Invierno en China no van a mandar representantes, solo atletas, por lo que platicamos en algún programa aquí sobre esta disputa que tienen con China en otros ámbitos, ¿no? Pero que en su momento fue con la Unión Soviética también, ¿no? O sea, justo con el 80 Olimpiadas. y 84, que fueron primero Moscú y luego Los Ángeles, no fueron las delegaciones de uno y otro, contrarias, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Ahora, también es como un tema regional, ¿no? O sea, porque justamente últimamente ha habido una política de impulsar mucho el béisbol en México. Y bueno, hay gente que dice, pues, ¿por qué, no? Y bueno, no se pone uno a pensar, el chilangocentrismo nos hace pensar que, pues, básicamente el fútbol es como que lo más que se practica, y sin embargo, pues, hay regiones, no sé, pienso en Sinaloa, pienso, pues, en el mismo Tabasco, ¿no? Etcétera, donde el béisbol, pues, es probablemente el rey de los deportes, ¿no? En este caso. Yo creo, como alerta de comentario, sí es el rey de los deportes. Pero creo que vivimos como en una falsa idea del presente, en ese gobierno de lo inmediato. La Ciudad de México es una ciudad beisbolera, ¿no? O sea, fue una ciudad la que fue muy importante el béisbol después de la Revolución. Tenía un gran campo, el campo Delta, ¿no? El Parque Delta. Que ahora es un centro comercial, pero me acuerdo sí haber ido a ver ahí. Comercial, y tenía pues, sus tacos de cochinita y los mariscos del Rómulo y todo.
Y el béisbol, si te das cuenta, es un deporte que es muy republicano. O sea, hay más república de béisbol que de fútbol en México, ¿no? O sea, tienes gran pelota desde Yucatán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Pacífico, Oaxaca. Tienes gran pelota en el Pacífico, que es la mejor liga de este país y quizá la mejor liga después de las ligas mayores. Ahí irán pero simplemente es más grande, sí, ¿no? que las otras ligas caribeñas. Pero también hay una gran tradición en el centro del país. O sea, si lo ves, cuando hablamos de fútbol y que tiene que ver con la imposición de la televisión, y no lo estoy diciendo como algo malo, es mucho más transmitible un partido de fútbol, porque son 2 horas, que un partido de béisbol. Sí, quién sabe cuántas entradas, ¿no? Es el triunfo del placer sobre el tiempo. Oye, Javier, y justamente, ¿cuáles son los deportes que más se practican aquí en la ciudad? Mira, yo sí quisiera marcar claramente, hay un tema. El deporte y la actividad física lo vemos como un derecho, sí, un derecho humano que además está plasmado en la Constitución. Cuando tú ves cómo se expresa este derecho en la población, te das cuenta que de manera es muy desigual. Hay una cantidad de población muy vasta que no hace actividad física ni deporte. Y estamos hablando de, según los datos, el 40% es el que hace deporte y actividad física, mayormente son hombres que mujeres, y mucho depende también de su condición socioeconómica y de su edad, en que sea accesible la actividad física y el deporte. Entonces tenemos que, por ejemplo, mujeres mayores y con educación básica casi no hacen actividad física. Entonces, cuando lo planteamos como un derecho humano, es decir, algo que es básico para vivir como personas, entonces es muy importante pues distinguir esta carencia que tenemos. Y por eso tenemos que buscar una estrategia que nos permita aprovechar todos los deportes y toda la actividad física que sea posible para lograr estimular a que la gente pueda hacerse de este derecho, hacer accesible este derecho. Hay deportes muy desarrollados como el fútbol, como el básquetbol, el box, la carrera sin duda, el maratón fue una expresión muy interesante de cómo se desarrolla esta actividad física. Y hay otras que son más sofisticadas, más de difícil acceso, pero que se están desarrollando plenamente. La Ciudad de México, sí te puedo garantizar que es muy diversa en la actividad deportiva y en la actividad física. Nosotros ahora lo que estamos es abocados en este 2022, saliendo de un tema como tan grave que fue la pandemia, en poder reactivar la actividad física en la ciudad, yéndonos a lo más elemental, a lo más básico, y que va a ser correr, caminar, sí, andar en bici, patinar, bailar y el box. Y de ahí lo vamos a ir escalando, vamos a tener una serie de olimpiadas comunitarias que buscaría incorporar a toda la población para junio, julio, agosto, septiembre, y terminar el año con el deporte competitivo, espectáculo de las grandes ligas que permitan a México pues, posicionarse en este tema deportivo a nivel nacional e internacional. Y ahí, pues, esa es como la actividad física que nos preocupa. Y sí es muy importante que la medalla que estemos buscando sea el de incorporar al mayor número de personas a la actividad física, que logremos por lo menos 30 minutos de actividad física diaria por persona. Actualmente es mucho menor, estamos hablando de tiempos menores, y que estimulemos toda la actividad física, sea competitiva o sea recreativa o sea de excelencia. Y ese es el tema que nos preocupa en el gobierno de la ciudad, y obviamente bienvenidas todas las disciplinas. Justamente Javier acaba de tocar 2 temas que me gustaría platicar con ustedes. ¿Cuáles son, o sea, digamos, en qué deportes es bueno México, en qué actividades físicas, o sea, tradicionalmente ha sido bueno México? Pues
por ejemplo, boxeo, que lo habíamos dejado a un lado, Justamente, ¿no? Pues tenemos al mejor boxeador del mundo, ¿no? A lo mejor Diego no está de acuerdo, pero ni modo. Claro, Julio César Chávez. Saúl Álvarez, ¿no? O, por ejemplo, tenemos al cuarto mejor piloto de Fórmula 1, y pues fútbol, tenemos una selección ahí más o menos, ¿no? Pero pues, tiro con arco, yo diría que también es una buena... La caminata, ¿no? Y los clavados en su Yo momento. creo que es, tiro con arco, taekwondo también. Taekwondo sí, también. de potencia. Decías ahorita clavados, lógicamente. Caminata, ¿no? También en su momento. En Ya, su no momento, tanto. pero creo que actualmente, si hablamos actualmente, es taekwondo, es tiro con arco, sí es clavados, principalmente esos tres. Por ahí estamos teniendo ya cierto desarrollo en halterofilia, que por ahí hubo pues también algún sí, posicionamiento, con ¿no? Soraya, ¿no? Creo que ahí también ahí Claro, podemos en paz descanse. ascender un poco más en estos. Y el box, pues creo que sacándolo un poco del ámbito profesional y llevándolo al escenario ya olímpico y todo, creo que ahí pues nos falta trabajar. Ha sucedido, ¿no? Creo que ha habido casos históricos donde un profesional llega al olímpico y nada más no da, ¿no? No da la talla. Sí, de hecho, bueno, yo y aprovechando esto y justo por lo que decía Javier, o sea, ¿exitosos en qué, no? O sea, en el boxeo, por ejemplo, solo tenemos el caso de un medallista olímpico que ha sido campeón del mundo, que fue Carlos Zamora, ¿no? Nada más, no recuerdo otro, igual y sí, echen el tweet y ya, pues, Participen. ¿no? O sea, y pues, obviamente pues están los clavados, que son a los que más les debemos, los que Medallas, tienen más ¿no? medallas, ¿no? Está el taekwondo, ¿no? Ahora el boxeo va a salir del calendario olímpico oficial, la halterofilia también saldrá, igual que el pentatlón, ¿no? La gran tradición que tenemos en algún momento, que es más de escuelas, ¿no? Se decía porque había grandes entrenadores, ¿no? Como en el atletismo, Sí. o como Jerzy Hausleber, ¿no? Y teníamos a grandes atletas. Y yo, hay una distinción, ¿por qué es el exitoso? Yo soy más fan de la masificación del deporte que en sí o como un fanático de los Juegos Fíjate que del Olímpicos. pentatlón, ahorita me acordé, fue mi alumno el que se llevó la medalla, Ismael Hernández, ¿no? Hace algunos años, sí. Sí. Y entonces, o sea, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a la gran masificación del deporte. Y como decía Javier, o sea, creo que es más importante tener a muchos chavos en el rescate del espacio público, simplemente hablando por el último Que también año, va mucho de eso de la mano, O sea, justamente. a ver, tenemos Sí, 11 no, parques, no. igual y todavía, 11 parques de nivel mundial, o sea, de medalla olímpica, ¿no? O sea, 11 parques nuevos en la Ciudad de México. Lo que queremos hacer es que se pueblen de alguna manera, que se pueblen jugando, Claro. bailando, haciendo TikToks, no importa. O sea, la cosa es que la gente haga el hábito o hagamos el hábito de salir. Sí, también Seamos tú, o sea. campeones mundiales del espacio público. Somos una ciudad que tiene para eso. Y simplemente para tener un tema, o sea, uno de los lugares donde hay más canchas de básquetbol en el mundo es Oaxaca. O es Chiapas, por cuestiones históricas, que sí es por el proyecto de esa de llevar escuelas a todos lados, y lo más cómodo, lo más fácil. Lo más barato de hacer es una cancha de básquetbol. Y vayan un 21 de marzo al Benito Juárez y vean todo el básquetbol que se juega. No quiere decir que vas a tener niños de La NBA. San José del Pacífico jugando en los Lakers de Los Ángeles. Un poco no importa. Exacto. Pero ya han ganado, ¿no? Si no recuerdo mal. hace Los niños triquis sí, van, pero ya exactamente. después, ya cuando pues, Ya se empiezan hacen los grandes. desarrollos, no pasa. Y pasa mucho en México. Los Se hace mucha juveniles, natación federada en México. El deporte más federado, yo creo que es el básquetbol. No tengo los números, pero debe serlo. Pero lo que importa es que los niños vayan. Sí. ¿No? O sea, porque ya después, si eso hacemos una gran tradición deportiva, seguramente tendremos campeones. Por ejemplo, en este mismo tema, Estados Unidos, ¿no? Bueno, junto con China, las potencias olímpicas, ¿no? Los mejores atletas en prácticamente todos los deportes, no sé qué. Pero pues al final de cuentas no sucede esto que dice Diego. O sea, sí hay los que son atletas llegan y hay muchos apoyos y llegan a instancias importantes, pero mucha población es sedentaria, no se alimenta bien, no ocupan los espacios públicos, hay privatización de deportivos. Entonces, no necesariamente se traduce, y seguramente lo vamos a ver, pues a Estados Unidos tiene 100 medallas, ok, pero cómo está en términos de socialización de salud, pues no es como un ejemplo. Entonces, yo también coincido que es mejor tener o sea, 1 millón de practicantes del boxeo y que ninguno sea campeón olímpico o campeón mundial, a tener uno y que nadie más lo practique. Creo ¿no? que hay otros casos, perdón, tú hablas No, del adelante. ejemplo de Estados Unidos, creo que es el caso de nuestro país, por ejemplo,
poner mucho énfasis en el logro de medallas, de trofeos. Exacto. Y dejar de lado lo que mencionaba incluso Javier, ¿no? Esta idea que ahora traemos debe haber cultura física. Sí. ¿Sí? La cultura física es todo un escenario de donde estaba enfocado en la salud y el bienestar de toda la población, ¿no? Creo que hay países que sí lo están logrando. Colombia, yo recuerdo, hace algunos años fui a Bogotá y eso me llamó mucho la atención, o sea, que la gente haciendo un montón de actividades utilizando los parques, estos Y pequeños... como estrategia de seguridad, que eso ya... Sí, el fútbol para la paz, ¿no? Ajá, fútbol para la paz. Sí. No, y incluso Colombia pues, ha llegado un momento que nos ha dado la vuelta en un medallero panamericano, por ejemplo, ¿no? Lo cual antes no sucedía. Y ha sido precisamente por esta política deportiva que voy más allá. Hay países, Japón, a países europeos, que además de tener en mente el que se va a ganar una medalla, primero ya crearon toda la base, ¿no? Claro. Porque para ganar medallas primero hay que crear toda una base, ¿no? Sí, una base que tiene que ver con una gran cantidad de población, que tiene que tener un bienestar basado precisamente en la activación física, en esa cultura física, en la alimentación, por supuesto, claro, ¿no? Entonces es un concepto de salud, primero que nada, que pues cuando tienes una sociedad saludable, pues por ende va a ser más productiva en todos los campos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito, por supuesto, del deporte, ¿no? Ok, Javier, ¿nos querías comentar algo? No, coincido plenamente con todo lo de la mesa. Finalmente es esta parte del concepto de salud y de lograr activar a la población. Ese es un poco lo que nos toca ahora en el Instituto del Deporte. Entonces vamos a generar una serie de actividades. Queremos romper el récord Guinness en box, en una clase de box. Obviamente es un pretexto para estimular el box masivo. Queremos retomar una especie de hábitos de ciudad, llamar a que los sábados a las 4 a 6 de la tarde recuperemos los espacios públicos y bailemos, que sea una forma de sanar nuestra situación que acabamos de padecer. Queremos que los domingos a la gente pedirle que no usemos el auto y que corramos, caminemos, andemos en bici y patinemos, y para eso obviamente estamos generando también las condiciones para que se facilite esta manera de hacer actividad física. Y esta estrategia que traemos de las Olimpiadas Comunitarias, donde pensamos que puede ser bajo el ámbito olímpico, el de lograr que la gente visualicemos toda la importancia de la actividad física. Yo coincido plenamente con todos los compañeros de la mesa. Creo que ese es el gran reto que tenemos y eso nos va a facilitar muchísimo obtener medallas que sean pues, ganadas entre todos, porque si logramos ese millón de personas y recuperar la actividad física, pues vamos a tener un impacto en la salud, en evitar la obesidad, el sobrepeso, y eso nos va a dar otra condición deportiva sin duda, y ese es como el reto. Ahora sí es muy importante, los medallistas, sí son muy importantes los campeones, los atletas, porque son un estímulo para los demás para hacer actividad física. Entonces la idea es hacer una síntesis de ambos que nos permita aprovechar el esfuerzo individual y de equipo de estos campeones, pero empujando abajo a que la población haga actividad física. Ese es lo que desde el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se ha estado planteando, de lograr una ciudad de derechos donde el derecho a la cultura física y el deporte sea muy importante y sea básico para todas y todos en México. Ahora, Diego, tú comentabas algo bastante importante, ¿no? La relación, bueno, y de hecho Javier también, o sea, que la práctica es desigual, ¿no? O sea, entre hombres, entre mujeres, sí, entre diferentes estratos socioeconómicos, o sea, en ese sentido, y también la participación, bueno, del espacio público, que como veíamos al inicio, pues desgraciadamente a nivel país, pues gran parte de las instalaciones deportivas, pues no se les da mantenimiento o están ya prácticamente abandonadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos rescatar esos espacios públicos precisamente, o esas instalaciones que ya existen O sea, sí. A ver, yo esto que dice Javier, que dices tú, creo que es bien importante decirlo y tiene nombres y apellidos, pues, o sea, donde puede verse el fracaso de la actividad física de este país y tanto masificada como, digamos, federada, deportiva y competitiva, es el arco de vida que fueron las actividades deportivas del IMSS, ¿no?
O sea, en el IMSS tuvimos a Carlos Girón, ¿no? A Fernando Platas de la Unidad Cuauhtémoc, ¿no? O sea, medallistas olímpicos, ¿no? O representantes olímpicos. Y tenías, para solo hablar de la ciudad, pero tenía albercas en todo el país. No vayamos muy lejos, aquí el CUPA, ¿no? El Centro Urbano Presidente Alemán tiene una alberca. La gloriosa Unidad de Independencia. Sí, también. La Unidad de Independencia, la Unidad Cuauhtémoc, que está en el Estado de México, la Unidad Morelos allá en el CAN, en San Juan de Aragón y Eduardo Cabe destacar Molina. que estoy teniendo un déjà vu porque esta conversación ya la habíamos tenido alguna vez. La habíamos tenido, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Se perdió ese gran proyecto del bienestar que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no solo incluía hacer deporte de competencia, sino tener acceso, que mexicanos tuvieran acceso a una alberca. Imagínense que ha de haber sido esto en los 50, 60, donde mucha gente era mucho más complicado ir al mar, y tener una actividad recreativa. Eso fue el IMSS. Y tenías acceso a teatros, y los teatros que tiene el IMSS eran unos portentos arquitectónicos incluso, ¿no? Sí. O sea, la concha acústica del Teatro Isabela Corona es una concha acústica fabulosa, ¿no? Y eso se fue, y entonces se dejaron de promover, se dejó de invertir, ¿no? Y en los últimos 20 años, todo ese esfuerzo que se había construido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se lo llevaron. Muchas ya no existen, como el Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel allá en el CAN, otras se rentaron, otras se intentaron privatizar. O sea, se desmanteló al IMSS en todos los sentidos. En sus teatros, todo eso, ¿no? Y eso hay que decirlo claro, ¿no? No, y yo recuerdo también por ahí de algunos académicos justamente cuando criticaban al IMSS, que si la gente no lo valora, o que te cobran demasiado, decían, bueno, pues es que entonces hay que desvincular las actividades culturales y deportivas, ¿no? Recuerdo claramente a ciertas personas ahí recomendando ese tipo de cosas, ¿no? Como dice Diego, tienen nombre y apellido todos los que desmantelaron. Pero justamente por eso vámonos pues a la receta para tener una población reposada y regresamos. Pues regresamos justamente hablando de estos vicios, ¿no? De privatización y de dejar el papel que tenía atrás el IMSS. ¿Cuáles son los vicios de tratar al deporte como un negocio? O sea, digo, claramente es un gran negocio, pero ¿cuáles son los vicios justamente? Bueno, yo creo que, sí es un problema en ciertos aspectos, ¿no? Que ese problema se puede convertir en una solución también. Así es mi opinión, ¿no? Creo que, el hecho de hacer negocio del deporte, pues es precisamente el que se ha alejado de lo que es precisamente el objetivo principal de la cultura física y el deporte, que es el bienestar de una población entera, ¿no? De toda una sociedad, vamos a decirlo así. Cuando se vincula nada más al aspecto económico, cuando nada más se ve el aspecto económico, pues lo que importa es la ganancia de algunos cuantos, ¿no? Y no importa ahí realmente, pues si hay beneficio o no para la población. Creo, sin embargo, yo que hoy estamos en una perspectiva diferente. Creo que hoy esta vinculación que puede haber con el sector privado y con las grandes empresas, y estas con una visión de social, vamos a decirlo, del bienestar social, porque hay empresas que sí lo están haciendo verdaderamente. Creo que todo esa aglomeración de dinero puede ser en beneficio también para programas sociales para la población. Creo que este vínculo público-privado puede ser de gran ayuda, y esa sería para mí la solución. Repito, por un lado hay un problema que si nada más se ve el aspecto económico, siempre va a ser nada más para algunos cuantos, ¿no? Pero si ese sector privado voltea a ver también hacia la población, es de mucho beneficio. Creo que una población bien, repito, sana en todos los aspectos, es más productiva hasta para un sector empresarial, ¿no? Entonces nos conviene a todos. Sí. ¿Hay caciques en el deporte? Ya que decías nombres y apellidos. Pues sí hay caciques. En el deporte mexicano. En el deporte mexicano. Las federaciones. Las federaciones, que son una pachanga, ¿no? O sea, en algún momento se tendrá que hacer
valer las legislaciones al O sea, respecto. ¿Cuántas veces no pasó que no hay uniformes, ¿no? Para los que van a competencias, ¿no? Sí, o como son asociaciones civiles, contrataban sus proveedores, son sus familias, y esto pasó en todas las esferas del deporte mexicano. O sea, Y de muchas otras cosas, O sea, creo del que hay que espacio tener claro público, ¿no? Sí. hacer deporte es caro. O sea, que una sociedad practique deporte, a ver, cuesta dinero, no sé si es caro, es costoso. Sí. Pero es importante hacerlo, porque por los beneficios de salud, los beneficios sociales, o sea, por lo que te da y porque es una experiencia que todos, o sea, lo decía Javier al principio y creo que hay que ser enfático en esto. Hacer deporte o hacer una actividad física es un derecho. Sí. Y ese derecho, o sea, ahí hay una obligación que tiene el Estado, que tienen las autoridades de hacerlo, garantizarlo, el acceso al deporte, el acceso a la actividad física, y así es como se tiene que defender. Y así es como, o sea, para que esté consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucha gente trabajó mucho por el deporte mexicano y trabajaron federaciones, deportistas, funcionarios, empresarios, ¿no? O sea, se van a cumplir 100 años de que México es parte del movimiento olímpico, ¿no? Justo en el 23 fue que formalmente México entra al movimiento olímpico para los Juegos Olímpicos de 1924. Pero también hay que decir, y algo que es bien importante, no hay deporte mexicano sin familia. O sea, las grandes promotoras, patrocinadoras, son las familias y principalmente las mamás, ¿no? O sea, por cosa tradicional, sin meternos en roles de género que creo que deben ser papás y mamás, pues. Pero son ellos. Y el deporte sí tiene que ser un negocio, también puede ser un negocio. Y se necesita que esté la iniciativa privada, sí. Porque entre más sea un acto público y cada vez más público, vamos a hacer que esos poderes caciquiles tengan menos presencia cada vez. Así es. Si hay una disputa en el terreno deportivo y en el terreno político del deporte, sí hay que hacerle. ¿Y cómo se logra? Haciendo una sociedad participada, una sociedad más deportiva. Es lo que tenemos que hacer. Oye, Javier, y en términos del rescate de los espacios públicos de la Ciudad de México y de las instalaciones deportivas, ¿qué está haciendo el gobierno de la ciudad? Que nos puedas platicar. Fíjate que esto que comentaban, cómo cuando un gobierno distingue que es un derecho, cambia radicalmente la inversión de los recursos que se destinan a la actividad física. Y tan solo te voy a poner el caso de Iztapalapa, con el trabajo que han estado haciendo la alcaldesa Clara Brugada y Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. En la administración pasada, Iztapalapa, bueno, en esta, pues es un punto de inseguridad muy grave no solo para la Ciudad de México, para todo el país. Y entonces la decisión de invertir recursos en Iztapalapa, contaba con una alberca para 2 millones de personas, fue hacer 2 reclusorios. Se hicieron 2 reclusorios en el sexenio de Mancera en Iztapalapa. Y ahora se invirtió en un proyecto que es deportivo y que es justo con esta perspectiva de derechos, y de un jalón se hicieron 12 albercas, 2 olímpicas y las otras semiolímpicas. Entonces estás hablando de una inversión de recursos justo para promover la actividad física en este proyecto que se llaman Las Utopías, y que se suma al proyecto que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha estado impulsando de los pilares. Se están construyendo 300 pilares en la ciudad, que son puntos de innovación, de libertades, donde se hace educación, cultura y deporte. Esto implica, nomás como para dar una idea, de casas de cultura de este tipo, a lo largo de la historia de la ciudad se habían construido 240. Ahora de un jalón se hicieron 300 espacios que además van acompañados de algo que tampoco se había invertido nunca, es en casi 2,000 promotores deportivos de un proyecto que se llama Ponte Pila, que va muy dirigido hacia estos sectores que no han estado cerca del derecho a la actividad física y el deporte. Son justo los pilares y Ponte Pila, están muy dirigidos a ámbitos en colonias donde la inseguridad es muy alta, donde hay muchas personas en los reclusorios, y que lo que se busca es ir haciendo un saneamiento de la comunidad a partir de la actividad física. Ese es el tema donde mayor se ha estado
dando énfasis, pero como bien nos dice, distinguiéndolo como derecho, ya es una responsabilidad de todos el de lograr que todo mundo pueda hacer actividad física. Así que algo que hemos estado planteando es el de reconocer que en nuestra cancha es la ciudad completa, no solo en estos espacios, sino es en toda la cancha para hacerla. Por eso se ha continuado impulsando el paseo dominical de bicicleta, que en un solo día logras que 100,000 personas realicen actividad física más allá y que puedan lograr esta cuestión de salud que se requiere. Esa es parte de la estrategia que estamos buscando, el de generar actividades físicas fáciles, accesibles, pero el reconocer que la cancha es toda la ciudad y que es una ciudad para las personas y que por eso es muy importante rescatar los espacios públicos todos. Perfecto, muchas gracias, Javier. Desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, entonces ahorita les voy a pedir sus conclusiones, pero me llamó la atención lo que decías, que hacer deporte es caro. Pues sí, pero bueno, o sea, una cosa es jugar golf o equitación y otra, pues no sé, hacer yoga en tu casa, ¿no? O sea, claro. O correr, o sea, sí, todo tiene algún costo de oportunidad, pero pues hay deportes para ricos y otros pues para no necesariamente, ¿no? Sí. Pero bueno, les voy a pedir sus conclusiones, por favor, en un par de minutos, Diego. Bueno, por alusiones personales. No, yo cuando me refiero a que, o sea, cuando das el salto al alto rendimiento, es caro, así corras. Porque ya no corres, o sea, ya tú tienes con unos los tenis que cuestan muchísimo dinero, simplemente con el tiempo destinado para entrenar. Sí, el costo de oportunidad. No, la alimentación, o sea, un atleta de alto rendimiento es costoso, o sea, no quiere decir que es un gasto, es una inversión, porque se necesitan también los campeones, inspiran, y es necesario que alguien tenga esa experiencia del alto rendimiento, que el alto rendimiento es una cosa muy distinta a la salud, es el alto rendimiento, ¿no? Pero es un gasto necesario. O sea, es un gasto que se tiene que hacer y que la gente tenga experiencia de correr en una pista. O sea, simplemente por esto. Es bien importante que un niño tenga una experiencia en su vida de en algún momento subirse a un escenario y hacer una obra de teatro, de tocar un instrumento. También es muy importante que un niño tenga, una niña, no importa, tenga la experiencia de competir en un deporte, el que le guste. Si le gusta bailar, que baile. O sea, que si es fútbol, que si es natación. Imagínense esto, y que es bien importante lo que nos acaba de decir Javier. O sea, que tengas de meterte en una alberca. Y eso es lo que tenemos que luchar. Que todos tengan el derecho de hacer el deporte que quieran. Perfecto. Carlos, ¿tus conclusiones? Bueno, mira, antes que nada, gracias. La verdad me la he pasado muy, muy a gusto aquí. Volvemos a lo mismo. Creo que esto es un concepto de salud. Para mí el hablar de cultura física, de deporte, es un concepto de salud. Nuestra población necesita ser más saludable. Tenemos graves problemas de salud en nuestra población, hablando en general de nuestro país. Y creo que la cultura física, la activación física, el deporte son lógicamente elementos que van a ayudar a solucionar esto, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante, miren. Yo siempre hago esta invitación y a veces suena un poco incómodo, ¿no? Yo siempre hago la invitación a que todos nos sumemos, ¿sí? Y hablo desde las autoridades, claro. El caso de Javier que está por aquí, se predica con el ejemplo, ¿sí? Para que esto en verdad tenga resultados, debemos de predicar con el ejemplo. Cuando hablemos de deportes porque nosotros mismos hacemos algo, ¿sí? Desde nuestras autoridades, de verdad, mire. Yo tengo la fortuna allá en la FES Aragón de que el señor director, el maestro Fernando Macedo Chagoya, yo alguna vez lo invité y él le gusta hacer deporte, ¿sí? Está ahí. Eso a mí me ayuda mucho, porque cuando esta persona que está arriba y que es quien dirige a una institución, yo voy a pedir ciertos apoyos en todos los elementos, lo recibo. No en todo, porque no para todo hay, ¿no? Pero siempre es importante que las personas que están arriba, de alguna otra manera, también lo vivan. O sea, que el presidente que se active físicamente, que los secretarios se activen físicamente, que hagamos deporte. Cuando esto empieza a suceder, hay una cadena donde entonces sí empieza a haber todo este beneficio para la sociedad. Recuerden que una sociedad, repito, pues que hace deporte, pues, lógicamente es benéfica para todos, para todos los ámbitos, ya lo dijimos. En todos los sectores la gente va a ser más productiva, en todo, en educación, laboral,
empresa, etcétera, en todo. Entonces yo hago la invitación a que todos pues, realmente sí nos sumemos y pues digo, hablemos, pero también hagamos lo propio, ¿no? Ese sería el Perfecto. mensaje. Muchas gracias, Carlos. Marco, tus conclusiones. Sí, o sea, justo una cosa que dice Carlos, vemos muchos videos del presidente jugando béisbol. Javier es conocido por ser un ciclista muy apasionado aquí en la ciudad. Y coincido que el deporte tiene que ser visto no en función de las medallas y los títulos, sino en función de una óptica más amplia de salud, bienestar, comunidad, espacio público, ¿no? Sí, claro, muchos niños y niñas sueñan con ser profesionales y ganar mucho dinero, pero pues eso ya viene después. Lo más importante es mejorar la comunidad y el deporte es una gran manera de hacerlo. Y pues también invitar a las personas, como dice Carlos, a hacer deportes. Hay nuevos deportes, ¿no? Aquí digo, tal vez el automovilismo no es muy accesible, ¿no? Pero yo soy activista, por decirlo, de los esports, y pues también es una manera de hacer comunidad, ¿no? Y si lo completamos con actividad física tradicional, pues es una gran combinación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marco. Javier, tus conclusiones. Pues mira, mi admiración para todos en el panel, Carlos, Marcos, tú. Ha sido un programa de mucho aprendizaje y que pues obviamente nos da claridad de que tenemos una línea de lo que tenemos que realizar, que justo es buscar que como seres humanos vivamos y disfrutemos y gocemos de la actividad física y del deporte como un tema de equilibrio, donde estás bien con ti mismo y estás bien con los demás. Entonces, pues estamos muy complacidos, gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. Al contrario, Javier, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por acompañarnos a ustedes que nos están viendo. Nos vemos la próxima semana ya para cerrar el año con los programas especiales y pues buenas noches y buen provecho.